Bueno, vamos a continuar con esta serie que estamos haciendo sobre el Espíritu Santo, esta serie que llamamos Al encuentro del Espíritu, ¿no? Un viaje transformador, y en el cual estamos hablando precisamente sobre el Espíritu Santo, sobre su persona, sobre su acción, sobre lo que hace en cada uno de nosotros. Comenzamos la primera semana con Pentecostés, el punto de partida para una iglesia viva y saludable. Vimos el nacimiento de la iglesia. Después vimos el texto de Espíritu Santo, consuelo, consejo y guía, cómo Él trabaja en nuestra vida. Y también vimos el soplo de vida del Espíritu Santo en la conversión de cada uno de nosotros, ese milagro que hace en cada uno de nosotros, esa acción única que hace en cada uno de nosotros. Y vimos después fuego divino la semana pasada, la acción del Espíritu Santo en la iglesia, cómo trabaja en la iglesia, cómo Él es el que gobierna la iglesia y cómo nos va guiando. Y hoy vamos a ver el quinto sermón de esta serie que habla sobre un santuario vivo, una casa para Dios, nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Fíjense cómo hoy el mundo está tan pendiente y tan consciente y le da tanta importancia al cuerpo, ¿no? El cuerpo como algo importante, tanto en forma positiva como en forma negativa, ¿no? Con el cuerpo. Hay algunos que el cuerpo lo desprecian, todo lo que metemos adentro del cuerpo no importa, todo lo que hacemos no importa, el cuerpo es algo separado, ¿no? Un pensamiento muy agnóstico, muy gnóstico, perdón, no agnóstico, sino gnóstico, ¿no? Muy de que el cuerpo es la cárcel y que entonces esto queda y que lo importante es el espíritu, estar bien de ahí. Y también el otro, ¿no? Con que el cuerpo es lo mejor. El otro día había un documental sobre un hombre que hizo una empresa, ganó muchísimos, miles de millones de dólares, la vendió y se dedica ahora a no morir nunca. Se hace tratamiento constante, se hace transfusiones, se hace un montón de cosas y tiene no sé cuántos médicos. Creo que gasta algo de 2 millones de dólares por año simplemente para, él dice que no va a morir. También pasa eso, ¿no? Pasa eso en que nosotros queremos vernos bien y a veces ese es el único reflejo que damos cuando el cristianismo habla de un ser integral, ¿no? De un ser holístico, de un ser que tiene que ver con el cuerpo, pero también tiene que ver con la mente, con el espíritu, y tiene que ver con nuestras emociones también. Todo está... Tenemos que tener también otra dimensión como cristianos, ¿no? De lo que significa el cuerpo, como templo del Espíritu, porque el día que creímos, algo ocurrió, nos transformamos en templo del Espíritu Santo. Hay algunos que ya parecemos catedrales, pero somos templo del Espíritu, ¿no? Cada uno va llevando en su propio cuerpo la divinidad. Adentro nuestro, la deidad habita, en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo viene a morar, ¿no? Y por medio del Espíritu, como dice Jesús, dice, mi Padre y yo haremos morada en cada uno de ustedes. Hay una unión en la Trinidad que es indisoluble, que no se puede separar. Entonces, si habita el Espíritu, también habita Jesús y habita el Padre. Y tres ideas que quería que veamos en este tiempo. Lo primero es el cuerpo como templo del Espíritu Santo. Lo segundo es el tema de la propiedad. No somos dueños de nosotros mismos. Nadie es dueño en sí mismo. Y también, como último punto, glorificar a Dios con todo nuestro ser, con nuestro cuerpo y con nuestra mente y con nuestro corazón. Vamos al primer punto. El templo del Espíritu Santo. El cuerpo como templo del Espíritu Santo. El cuerpo es más que una morada terrenal en la cual habita nuestro espíritu mientras estamos acá.
Yo recuerdo algunas cosas así, porque vieron que hay un montón de frases hechas que nos vienen a la mente, ¿no? Que te enseñan que somos un espíritu, habitamos en un cuerpo y tenemos un alma. Bueno, error. Tenemos todas esas tres cosas, pero ahí es como que habitamos en un cuerpo. Y Dios cuando resucite va a resucitar todo nuestro ser. Todo nuestro ser, todo lo que somos, ¿no? Esperemos que algunos nos hagan más lindos de lo que somos, pero calculo que sí. Pero tenemos que entender esto, que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por eso vamos a ver el texto clave, que no lo leí, perdón, el texto, me olvidé del texto. 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. Dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Y en este primer punto que vemos, que templo del Espíritu Santo, recalcamos esa primera parte que dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? Y fijémonos el templo en el Antiguo Testamento, el templo de Salomón. ¿Cuánto cuidado en el diseño del templo? ¿Cuánta fuerza puesta en eso? Los mejores artesanos, los mejores tectones de aquella época, los mejores albañiles, los mejores arquitectos, los mejores carpinteros, los artesanos más grandes, todos al servicio del pueblo de Israel haciendo ese templo, armando un templo. ¿Cuánta riqueza se invirtió en ese templo? Acuérdense que David había juntado dinero a lo largo de todo su reinado para la construcción de ese templo, que después fue llevado a cabo por su hijo. Pero ¿cuánto se ha invertido, cuánto se había invertido en ese templo? Porque la gente debía saber que Dios estaba en ese lugar, que Dios habitaba en ese lugar. Fíjense que la mayoría de los lugares, sobre todo espirituales y en los lugares de poder también, la gente tiene que quedar asombrada del lugar. Uno entra en el Vaticano y el Vaticano tiene una característica que metía miedo en la época en que se construyó la Basílica de San Pedro. Que eran esos brazos que tiene, ¿vieron? Que tiene unos brazos así con unas columnas. Antiguamente por ahí entraban los carruajes en ese lugar. Y uno cuando entraba veía todo, veía en la entrada, veía toda la catedral allá a lo lejos. Pero cuando uno entraba por esos puentes, a pesar de que son columnas, están dispuestas de tal manera que uno no vea hacia dónde va. Y era como, metía miedo. ¿A dónde me están llevando estos? ¿No? Y uno entra después al Vaticano y tiene esa cosa tan solemne. Y cosas que también tienen muchas iglesias. ¿No? Esa cosa de que la gente tiene que tratar de ver, ¿no? Las iglesias, la iglesia mormona de acá es enorme, ¿no? Y vemos todas esas cosas y vemos que son cosas imponentes. Stonehenge tiene tanto tiempo, y sin embargo, aún hoy asombra a la gente que lo ve, ¿no? Las pirámides. Las pirámides, el templo de Karná, por ejemplo, ¿no? También de los egipcios, donde se adoraban a los templos, y aún hoy vemos las ruinas de la iglesia de Éfeso, del templo de Éfeso, ¿no? Donde estaba, y vemos que son grandes construcciones que... Y eso era lo que trataba de hacer Salomón y de lo que trató de hacer David, ¿no? Que ese templo represente la grandeza de Dios. Yo quiero que leamos algunos versículos, porque por eso quería que veamos del Antiguo Testamento.
Segunda Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, del verso 1 al 3. Yo puse el 1 nada más ahí porque es el central. Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Y sigue, ¿no? Tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él. Al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas al piso, postrándose rostro en tierra, alabaron al Señor diciendo: Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Y en ese mismo capítulo de Crónicas, en el versículo 12, dice: el Señor se le apareció una noche y le dijo: he escuchado tu oración. Esa oración que había hecho Salomón. Dice: he escuchado tu oración y he escogido este lugar como templo para que me ofrezcan sacrificio. Y el versículo 15, que no está ahí, no lo busquen, porque no está ahí: mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Ahí hay una ubicuidad, por lo menos, de Dios de estar en ese lugar, de que las oraciones sean desde ese lugar, que la adoración sea de ese lugar. Ahora, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, vemos algo totalmente distinto. Distinto en el sentido de que ya no hay un lugar físico, pero sí un lugar que merece el cuidado y merece la santidad, merece la dedicación en todos los aspectos, no solamente en el físico, sino en todo, en el intelectual, en el de las emociones, en el del intelecto. Todo eso tiene que hacer de nuestro cuerpo un lugar de honra para el Espíritu Santo. Tenemos que honrarlo con acciones, con palabras y con pensamientos. Quiero que leamos el 19 de 1 Corintios 6. Lo que dice, ¿no? ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes? Quien está en ustedes y que han recibido de parte de Dios. Es un regalo, es una donación de parte de Dios. Y lo ha puesto en nosotros. En nosotros. Y dice 1 Corintios capítulo 3, verso 17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, que son ustedes, es sagrado. Y ahí nos habla de lo sacro, de la sacralidad de la vida, ¿no? De la vida del ser humano. Y como creyentes estamos llamados a cuidar nuestro cuerpo, a mantenerlo puro, a mantenerlo viviendo una vida saludable, porque eso representa también un respeto a la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. En nuestra vida. El tema de la pertenencia, segundo punto. No nos pertenecemos. No nos pertenecemos. No somos nuestros. Ustedes no se pertenecen. Su cuerpo no le pertenece a Dios. 1 Corintios 6:20 dice: ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Y eso es un llamado a la humildad. A ser humildes. No nos pertenecemos. No somos nuestros. No somos dueños ni siquiera de nuestro propio cuerpo. Es un llamado también a la entrega. Porque no nos pertenecemos. Entonces le tenemos que dar nuestro cuerpo al que le pertenece. Y como dice acá, porque fueron comprados, fueron adquiridos, esa palabra de comprar, fueron comprados, es lutrosis, ¿no? Ir a comprar algo. Alguien que va, mete la mano en el bolsillo, saca y va y compra en cualquier lado. Adquiere algo y ya es de su pertenencia. Así fuimos comprados nosotros por Dios. Y dice, y el precio que fue pagado, fueron comprados por precio, fue precio de sangre. Fue la sangre de un inocente la que compró nuestra vida. Por eso no somos... hay un libro muy, muy bonito de Dietrich Bonhoeffer que es El precio de la gracia. El precio de la gracia. Y él habla ahí de la gracia barata. Porque muchos piensan que porque fue gratis para nosotros, para Dios fue gratis. Fuimos comprados por precio de sangre. Cristo fue vendido por el precio de un esclavo, ¿no? Por el precio de lo que vendió
Judas, lo que le fue pagado a Judas, era el precio de un esclavo, de una persona. Eso fue por ese precio fue vendido Jesús. El precio no es otro que la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el precio. Ese es nuestro valor para Dios. Para el mundo no valemos tanto. Para el mundo, y bueno, vamos a la guerra, total. Para que tengamos libertad, para que tengamos, como decía Hitler, ¿no? Espacio vital, para que podamos tener mayor lugar para desarrollarnos y todo. ¿Qué importa si muere gente? Lo importante es lo que queda, los que vienen, ¿no? La importancia es eso. No tenemos más valor que el valor de lo que el Estado te da, ¿no es cierto? De lo que el Estado pone como valor en tu cuerpo. Sea de izquierda o de derecha, de las dos cosas, de los dos lados es exactamente igual. Está el materialismo dialéctico de Marx, donde no somos seres trascendentes, así que somos materia solamente. Y vivimos y somos valor en cuanto a lo que nosotros le podemos dar al Estado, a la sociedad. Y después está el otro, la derecha más recalcitrante y más que no es ni mucho mejor ni mucho peor que la izquierda recalcitrante, sino que exactamente es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Qué valor tiene el ser humano? ¿Cuánto vale tu cuerpo? ¿No? Están esos extremos en que podés vender órganos, podés hacer todo, pero también, ¿no? En nombre de la democracia o de la libertad mundial, líder del mundo libre y todo, vamos y hacemos guerra contra cualquiera y matamos gente y muere gente de la nuestra y bueno, y es el precio a pagar. Ese es el valor que tiene el mundo para cada uno de nosotros. Eso es lo que valemos. Sea de izquierda o de derecha, o de centro, de cualquier lado. Ese es el valor que tenemos para el mundo. Pero para Dios tenemos un valor enorme, tan grande es ese valor, que dio a su propio Hijo para que nosotros podamos tener vida eterna. Sentite valioso. Sentite apreciado y amado por Dios. Ese es el verdadero valor que tenemos. No el valor que nos impone el mundo, sino el valor que nos impone Dios. Dios nos impone un valor enorme, enorme. Y eso nos tiene que llevar a una gratitud y a un compromiso con Dios. Porque no nos pertenecemos, porque no somos nuestros, porque no estamos para nuestros propios deleites, porque no nos servimos a nosotros mismos, le servimos a Dios, porque fuimos comprados por precio de sangre, porque tenemos un valor y porque tenemos una misión también. Cuando entendemos esto de que no nos pertenecemos, la perspectiva de la vida, del servicio cristiano, del trabajo, de la familia, todo cobra una nueva forma de ver, una nueva forma de mirar las cosas. ¿Qué es esto de servir a Dios? ¿Qué es esto de comprometernos con Dios? Sí, porque fuimos comprados por precio. Es nuestro compromiso. Nos tenemos que, esta gratitud que tenemos en base a esto, a este valor que nos da Dios, a este amor que sentimos de parte de Dios, nos tiene que llevar a reflejar la gratitud y el compromiso con aquel que nos redimió, con aquel que nos puso en valor. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 1, así que, hermanos, miren este ruego, les ruego por las misericordias de Dios, les ruego por que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional. Pensando en eso es como tenemos que servir a Dios. Ese es el verdadero culto. Cultivar con nuestro cuerpo. Se nos llama a poner el cuerpo. Nuestra vida tiene que ser una ofrenda continua a Dios.
Por eso habla de ese sacrificio continuo, de ese sacrificio que está ahí. Y ustedes saben que las víctimas del holocausto, con un Renault 12 pasó así a esa velocidad. No quiero saber si tiene freno. En el holocausto, el lugar en donde se llevaban a cabo los rituales tenía cuernos en las puntas. Tenía unos cuernos que salían así hacia afuera. No se sacrificaba arriba del arca, ¿no? Se sacrificaba en el lugar del holocausto, ¿no es cierto? Entonces tenía unos cuernos. Y esos cuernos eran para atar al animal, porque el animal tenía que estar vivo. Imagínate que esto no es como las vacas que lo sorprende. No, acá lo agarraban y entonces había que... Y Pablo trae esta imagen cuando habla de este texto, ¿no? Así que hermanos, les ruego que presenten sus cuerpos, que se presenten, que se aten, para hacer un sacrificio vivo. Y dice esto, no dice vivo, sacrificio vivo. No un sacrificio muerto, no entregar nuestro cuerpo cuando ya están muertos, no entregar en el momento de mayor vitalidad, ahí entregarle nuestro cuerpo a Dios. En los momentos de mayor vitalidad, cuando a nosotros nos parece que menos lo necesitamos a Dios. En esos momentos, por eso tenemos que reflejar el amor y la gracia a través de nuestras acciones. Por eso tenemos que, y el último punto, glorificar a Dios con el cuerpo. Poner el cuerpo. Poner el cuerpo al servicio de Dios. Somos llamados a una misión gloriosa. No vas a tener jamás ni que tengas el mayor cargo, presidente, rey, cargo menor. Cargo menor. Ser un heraldo de Dios, ser un correveidile de Dios, ser un mensajero de Dios es mucho más honorable que cualquier puesto que puedas llegar a tener. Por eso es loco pensar, como muchas veces se nos está tratando de inculcar, que los cristianos tienen que ganar en la política, porque así van a poder cambiar el mundo. El mundo se cambia con nuestras pequeñas acciones. Y el mundo, en todo caso, lo cambia Dios. Dios pone y saca reyes. Dios puede o no hacer algo. Quiera o no, todo cae en su voluntad. Pero lo que sí tenemos que entender es que, como aprendimos hace unos sermones atrás, nuestra misión, nuestro ministerio, nuestra obra, siempre tiene un valor enorme. Nadie lo está... No, esto que hacemos al final no sirvió para nada. No. Sabiendo que nuestra obra, sabiendo que nuestro servicio a Dios no cae en un saco roto, sino que para Dios es importante. Para nosotros es importante. Para cada uno de nosotros. Dice ahí el versículo 20 del texto de 1 Corintios 6. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Ahora voy a glorificarte. Ahora voy a glorificar. Había orado, pasa de mí esta copa, que no se haga tu voluntad. Ahora voy a glorificarte. Ya te he glorificado, viniendo, siendo humilde, haciéndose un hombre. Ya te he glorificado, he cumplido toda la obra. Y te voy a glorificar otra vez, entregando mi vida y resucitando. Porque esa es la obra de Dios. Hay que glorificar a Dios. Y no significa decir gloria o decir alabanzas o gritar. No significa nada de eso. Es cumplir con la misión de Dios, esa misión gloriosa. Por eso eso nos tiene que dar la pauta de que es un llamado. Esta glorificación, glorificar a Dios con el cuerpo. Por eso glorifiquen con su cuerpo a Dios. Es un llamado a la santidad. Una exhortación que nos desafía a que la santidad se muestre en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué es ser santo? Santo es ser todo aquello que debemos ser. Y nosotros somos santos si cumplimos la misión que Dios nos da, si el propósito que Dios nos da.
Y para eso no necesitamos leer ningún libro, ni una vida con propósito, ni ninguna cosa por el estilo. El propósito de Dios es claro, es vivan su vida de modo que glorifiquen a Dios. Que glorifiquen a Dios. Y es también un llamado a reflejar a Dios, no solo en lo espiritual, sino también en lo físico. Somos invitados a ser un reflejo del amor de Dios. Somos lunas, no somos estrellas. Dios es una estrella, Dios es la luz. Nosotros no somos la luz, nosotros la reflejamos. Somos la luna, que ilumina, pero no ilumina con luz propia. Ilumina por reflexión. Que tu vida ilumine. Tenemos que estar bien pulidos. Tenemos que estar bien limpios para reflejar mejor la luz. ¿Se acuerdan esas viejas lámparas que teníamos cuando éramos chicos algunos? Los millennials la media de afuera, pero esas luces que se rompía de nada, la ampolla esa que tenía arriba, ¿no? Esa cosa que había que sacarle, le poníamos querosén, y había que sacarle. Y el querosén a veces no era el mejor, o a veces le ponían cualquier cosa ahí adentro, y tiznaba toda la lámpara, y había que limpiarla, y era grasienta incluso la grasa, era como una grasa que se le pegaba, e iluminaba cada vez menos. Bueno, nosotros tenemos que ser como esa lámpara, limpiarla, esa lámpara, ponerle el mejor de los aceites, ponerle el mejor de los combustibles, estar siempre preparados para alumbrar, que la luz que habita en nosotros ilumine a los demás. Y que podamos ser un santuario vivo, por medio de los frutos del Espíritu, Gálatas capítulo 5, verso 22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad y fidelidad. Recuerden eso. Ya vimos una serie sobre los frutos del Espíritu, ¿no? Y no es que el Espíritu no fructifica. Nosotros a veces estamos tan tiznados también, estamos tan poco pulidos, estamos tan poco limpios, que el fruto no se ve. Pero el fruto está. El fruto está porque no es nuestro. Es del Espíritu. Pero a veces somos nosotros los que no. La semilla está. A veces no la dejamos crecer. A veces no le damos luz, no la regamos. No acomodamos las cosas para que se desarrolle. Pero nunca es tarde para que se desarrollen los frutos. Y dice Pablo en Romanos capítulo 8, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu. Tenemos que someternos, tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos guíe y cultivar esas cualidades que se espera de la naturaleza de Dios, porque vienen de la naturaleza de Dios. Esas cosas, esos que se llaman atributos comunicables. Hay un montón, Dios tiene muchísimos, Dios tiene infinitos atributos. No vamos a decir ni siquiera, no, los atributos de Dios son estos, ¿no? Bueno, no, qué sé yo, Dios es todo. Dios no tiene una cantidad limitada de atributos. Dios es omnipresente, omnipotente, todas esas cosas y esos a veces son los atributos que tratamos de tener, ¿no? Ser omnipresentes, ser omnipotentes, todas esas cosas, omniscientes, ¿no? No, porque yo soy profeta, no, pues yo tengo discernimiento de espíritu, entonces lo que pasa es que yo sé lo que el otro piensa, y todo ese tipo de cosas. Malas noticias no son atributos comunicables de Dios. Hay atributos que le pertenecen a Dios y Él no se los comunica a nadie. Porque son propias de su esencia, de su ser. Él es un ser increado. Es un ser trascendente, totalmente trascendente. Nosotros somos creados. Tuvimos un principio. Si creemos en Dios, seguramente no tendremos un final. O tendremos un final de felicidad al lado de Él, o tendremos un final tétrico, ¿no? Pero Dios nos comunica ciertos aspectos, ciertos atributos, que son esos que yo les digo, que se llaman atributos comunicables de Dios, y que tienen que ver con el fruto del Espíritu, que es lo que da fruto después.
el amor de Dios, la fortaleza de Dios, el consuelo. Todas esas cosas son comunicables y nosotros las podemos a su vez comunicar. Porque Él nos ama, nosotros amamos, no solamente a Dios, porque ese versículo dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero, pero nosotros podemos amar a las personas, incluso a nuestros enemigos, porque Él nos amó primero. Nosotros podemos ser bondadosos porque Él fue bueno con nosotros. Nosotros podemos tener fortaleza en los momentos difíciles de la vida porque Él nos ha fortalecido. Creo que era Nehemías, el cual decía que el gozo es la fortaleza de mi vida. Su gozo, el gozo del Señor, es la fortaleza de mi vida. ¿Qué nos pasa a nosotros con la palabra? ¿Qué nos pasa a nosotros con esto que vemos acá? En esto que le ponemos el así que, ¿no? Ese así que. Así que en base a lo que vimos, ahora veamos esto, lo del cuidado del templo. Dedicar tiempo día a día a cuidar nuestro cuerpo. Día a día a cuidarlo, no solo físicamente a través del ejercicio, de la nutrición, de no complicarnos la vida, de bajar el estrés, sino también espiritualmente mediante la oración y la lectura de la palabra de Dios. Para eso debemos establecer una rutina diaria. Es bueno tener una rutina diaria, porque a veces uno empieza con muchas ganas y después al tercer día ya se olvidó. Pero si uno tiene una rutina diaria, como es desayunar, merendar, la hora para dormir, la hora para ir a trabajar, de tal hora a tal hora, separar ese tiempo para Dios, porque eso afecta el templo del Espíritu de Dios. Lo segundo que tenemos que hacer es pensar en la redención y en el propósito de ser templo del Espíritu Santo. Que fuimos redimidos, que fuimos comprados y que tenemos que pensar en el precio pagado por nuestra redención. Y cómo eso nos da un propósito divino, nos da un propósito para nuestra vida. Es bueno pensar en eso, reflexionar en eso. Y comprometerse a realizar una acción concreta todos los días. No, yo quiero ser bueno. No pidas eso. Yo quiero ser una persona... No pidas... Hacé cosas concretas. Ponete metas concretas. Hoy voy a hacer algo bueno. Hoy voy a mejorarle la vida a alguien. Hoy voy a dar un abrazo a alguien que lo necesita. Hoy voy a hacer esto. Cuando vayas haciendo acciones buenas, el fruto del Espíritu va a empezar a crecer. Y se va a empezar a ver. Cuando yo vieron que está esa cosa, ¿no? Cuando yo esté bien, voy a hacer tal cosa. No esperes a estar bien. Hacelo ahora. Como recordábamos de nuestra amiga Alicia, que no esperaba tener dinero para hacer bien las cosas. No esperaba que las cosas le vayan bárbaro en el negocio para regalarle un par de lentes al que lo necesitaba. Ella era contactóloga, tenía un negocio, le costaba muchísimo mantenerlo, no tenía una entrada de dinero. A veces pagaba, o la hija le ayudaba a pagar el alquiler del negocio, y sin embargo, si venía alguien que no tenía plata, toma, llévatelo. Vos lo necesitas. No era ni más rica ni más pobre. Era algo concreto. Era algo concreto. Son cosas concretas. No esperes para hacer tal cosa. Hacé tal cosa para lograr ser eso. Es al revés. Y lo tercero y último es ser guiados por el Espíritu, dejarnos guiar por el Espíritu, buscar la dirección del Espíritu Santo en nuestras decisiones, en las grandes y en las chiquitas. No esperemos a tener un problema grande. Ahora cuando yo tenga un problema grande, ahí voy a ir delante de Dios y le voy a pedir que su Espíritu Santo me guíe en todo lo que hago. No, pedirle en las cosas chiquitas, porque a lo mejor no tenés que nunca tomar una decisión grande en tu vida. No esperes, porque aparte, cuando vos tomás decisiones chiquitas y las ponés en los brazos del Espíritu de Dios, si los ponés
Pedís la guía de Dios en las cosas chiquitas, en las cosas grandes, seguro que las vas a pedir. Porque ya estás acostumbrado. Porque ya estás acostumbrado. Porque sos fiel en eso, en las pequeñas cosas, en las cosas grandes, también las vas a tener. Eso es lo que quiere decir Jesús con esto de que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Que aquel que hace pequeñas cosas todos los días, seguramente cuando haya que hacer cosas grandes, las va a hacer, porque ya está acostumbrado, porque es parte de su esencia ya. Sed santo porque yo soy santo. No por imitación, sino por una cuestión de identidad. Soy santo porque Él es santo. Como Él es santo y habita en mí, yo hago cosas por el estilo. Por eso tenemos que también participar del estudio bíblico, que lo tenemos medio abandonado un poco, por cuestiones que nos han pasado a lo largo de este tiempo, para poder ser también sensibles a la voz del Espíritu. Y yo pido a Dios que este sermón sea un recordatorio, y que se convierta en pilares de nuestra vida estas cosas. Estas pequeñas cosas que hacemos todos los días. Que cada uno de nosotros se pueda esforzar en ser llamado un santuario vivo del Espíritu Santo. Que podamos reflejar el amor que Dios nos tiene. Y que podamos realmente sentirnos valiosos. No por lo que somos, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. Por el valor que Él nos pone. No por el valor que nos pone el mundo. No importa si el mundo te dice que no vales nada, no importa si el mundo te dice que vos no podés, no importa si el mundo te dice que nunca vas a llegar a nada, sos hijo de Dios. ¿Qué mayor título que ese? Sos templo del Espíritu Santo. ¿Qué mayor honra que esa para nuestro cuerpo? Amén.